Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Andrade, soy vicepresidente del Banco Guayaquil. Muchas gracias a todos por su participación esta tarde. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias Conectados Nos Levantamos y esta tarde escucharemos la charla ¿Qué nos depara el 2021 en materia económica? Como ya en otras ocasiones, les pedimos que silencien sus micrófonos y que escriban en el chat que está habilitado en la conferencia si tienen preguntas, pues al final o en el intermedio estaremos contestándolas junto con el conferencista. Quiero presentarles ahora a Julio José Prado. Julio José es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Julio José tiene un PhD en Management y Economía de la Lancaster University en Reino Unido. Además tiene su maestría en Administración de Empresas del IDE Business School, y Julio José es además profesor y director del área de entorno económico del mismo IDE Business School. Julio José, bienvenido, muchas gracias por tu participación y te escuchamos atentamente. Adelante. Bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, gracias al Banco Guayaquil. Siempre es un gusto, un honor poder conectarme con tanta gente alrededor del país y del mundo, que me imagino que también están en esta charla. Así que un gusto poder estar con ustedes. Y me va avisando, Rodrigo, ¿se me oye bien? ¿Se me ve bien en este momento? Sí, la conexión es buena. Perfecto, listo, Sí, todo gracias. muy bien, perfecto, adelante. Excelente, muchas gracias. Voy a compartir una pantalla. Esta es una presentación que de hecho ustedes la van a poder ver. Es una presentación interactiva. Al final de la charla les voy a compartir el link donde lo pueden encontrar de inmediato. ¿Sí? Ustedes mismos van a poder jugar, digamos, con esta presentación después. Y es básicamente el título que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Un poco qué he tratado de hacer con esta charla que he tratado de aglutinar. Si bien la charla tiene que ver con el enfoque central de qué es la economía, qué puede pasar en el cierre de este año y qué puede venir en 2021, primero, para ser totalmente responsables con el auditorio que nos acompaña y con todos ustedes, lo que puede pasar es muy incierto. Es decir, es como esta lámina que he puesto aquí en la entrada. Hay una gran cantidad de puertas, y dependiendo de cuál escojamos y cómo escojamos entrar en esas puertas, pues puede ser el año 2021, ¿no? Y todavía hay muchas incógnitas que hay que ir despejando, dilucidando, pero sí tenemos algunos elementos que nos van a permitir entender cómo terminamos este año tan complicado y cómo vamos a iniciar el año 2021. Y yo me he permitido acá entonces tomarme la libertad de que si vamos a hablar de economía, tenemos que hablar de economía en el contexto amplio. Es decir, tenemos que entender el entorno macroeconómico, lo vamos a ver. Tenemos que entender la macroeconomía a nivel internacional y tenemos que tener el entorno macroeconómico local, obviamente. Pero si vamos a hablar con empresarios, con microempresarios, con gente que se está buscando entender cómo utilizar esta charla de mejor forma para lo que viene de aquí en adelante, pues yo creo que lo óptimo, evidentemente, es que hablemos también sobre el entorno social, el entorno político, sobre los cambios que pueden ejercer la macroeconomía sobre ese entorno social y político. Y claro, ¿por qué no tratar de aterrizar hacia el entorno microeconómico? Es decir, entender al consumidor, entender los cambios empresariales que se van a venir y cómo las empresas pueden sacar algo de provecho y convertir esas oportunidades, ¿no es cierto?, o esa crisis en oportunidades. Entonces, en realidad lo que tengo acá es una presentación que va a estar entonces dividida en tres secciones, y le he dicho a Rodrigo que después de cada sección yo voy a hacer una pausa para poder ir interactuando con ustedes si es que hay preguntas, y si no, yo seguiré avanzando, ¿no? Pero esta matriz que le he llamado autodenominado, digamos, esta matriz de análisis del entorno, en algunos momentos le llamo matriz del cambio, creo que tiene los elementos suficientes como para poder permitir que en un solo pantallazo podamos entender qué es lo que viene de aquí en adelante, ¿ya? Entonces tienen ustedes, como ustedes pueden ver, esta matriz tiene los tres elementos que he comentado: el elemento del entorno macro, el elemento social y político, y el elemento más microeconómico de empresas y consumidores. Y aquí en el eje vertical, digamos, he tratado de recopilar algo que me ha servido mucho para poder entender y hacer cierto sentido a este año tan complejo, tan dinámico, de tanta interacción y de tanta
incertidumbre, y creo que es interesante que ustedes lo piensen también así, y eso es lo que les voy a proponer en mi charla. ¿Qué cambia, ¿no es cierto?, en el corto plazo? ¿Cuáles son esos elementos de la macro, de lo social, del punto de vista de la empresa, que están cambiando rápidamente y a los que hay que adaptarse? ¿Qué se mantiene, ¿no es cierto?, en el mediano plazo durante este año? ¿Qué cosas de comportamientos, de cambios, de tendencias se van a arrastrar y van a seguir en adelante? Y creo que eso es muy importante entenderlo. Y finalmente, ¿qué falta, ¿no es cierto?, ¿qué más viene, etcétera, en el largo plazo? Tratar de ver dónde estas tendencias de corto plazo con mediano plazo encajan y nos llevan hacia el futuro. Entonces, es una charla que va a mezclar algo de lo macro con algo de lo político, con algo de la estrategia empresarial, digamos, tratando de entender todos estos elementos, y espero que sea de utilidad para ustedes. No se preocupen en tomar captura de pantalla, etcétera. Lo pueden hacer si quieren, pero evidentemente van a tener la presentación completa y el link completo en un momento más y todos van a poder ingresar. Entonces, esta es la base sobre la que vamos a estar analizando y voy a seguir regresando uno por uno. Entonces, comencemos con el primer cuadrante en el que se junta la macroeconomía con diferentes escenarios. Entonces, todo el primer bloque va a ser macroeconomía, ¿ya? Cifras, etcétera, etcétera, lo más típico que vemos en una charla económica. Entonces, ¿ante qué estamos? En el muy corto plazo estamos ante una crisis instantánea. A mí me gusta llamarla así porque, claro, todos estamos hablando de la crisis más fuerte de los últimos años, de la crisis más fuerte desde la Gran Depresión. Es decir, es cierto todo eso, pero hay una característica que la hace diferente a esas crisis anteriores. Es una crisis inmediata, una crisis instantánea en la cual incluso buena parte de las economías, ¿no es cierto?, del mundo, de América Latina, que habían mantenido un récord de crecimiento adecuado, en el segundo trimestre de este año, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, el shock del coronavirus fue tremendamente grande. Esta es una lámina muy nueva presentada la semana pasada en un foro al cual pude asistir de Felaban, presentada por Fitch Ratings, el señor Brian Colton, aquí está la fuente, etcétera y demás. ¿No es cierto? Todo aquí, ¿qué es lo que nos presenta esta lámina? Básicamente, ¿qué es lo que pasó en ese Q2, en ese trimestre número 2, compuesto entre los meses, ¿no es cierto?, podemos decir finales de marzo, abril, mayo, junio, digamos, toda esa época tan complicada que tuvimos. Caídas en la India de alrededor del menos 24%, España superior al menos 20%, Inglaterra superior al menos 20%, Francia, México, etcétera, etcétera. Quizás la única economía que no cae tanto o que más bien mantiene niveles de crecimiento es la economía china, que tiene niveles de crecimiento durante ese segundo trimestre de alrededor del 3%, y todo el resto de la economía global en una caída súbita del Q2, ¿no es cierto?, durante el trimestre 2. ¿Qué significa esto? Que ese segundo trimestre va a pasar a la historia como el peor desde que tenemos información estadística de crecimiento económico trimestral para el mundo. Es decir, al menos de los últimos 200 años, 150 años, una cosa así, ese segundo trimestre debe ser uno de los peores. No peor que la Gran Depresión en el largo plazo, porque la Gran Depresión de los años 30 duró al menos 10 años, ¿no es cierto? Pero en términos de cantidad de economías que al mismo tiempo entraron en crisis, no recordamos una crisis similar en el pasado. Y esto es importante entenderlo para lo que va a venir de aquí en adelante. ¿Qué pasa en el Ecuador? Estas son láminas ya tomadas de lo que trabajamos con nuestro equipo económico en la Sobanca. Aquí están las fuentes y siempre pueden acceder a todas las fuentes directas para consultarlas, pero tenemos aquí estimaciones del Fondo Monetario Internacional para lo que va a hacer este año, y ustedes pueden ya ver aquí algunos países. Una economía tan fuerte, tan robusta como la del Perú va a tener una de las peores performances, ¿no es cierto?, peores resultados históricos de la economía peruana, alrededor del menos 14%, y por ahí vamos a estar nosotros, conjuntamente con México, con el Ecuador, unas caídas del menos 10, menos 11% estimadas. Tal como va la economía, parecería que sí, efectivamente podemos cerrar alrededor de esto, un menos 10, menos 9, qué sé yo, ya veremos exactamente lo que pasa, pero en realidad fíjense ustedes, economías también tan robustas como la de Chile, como la de Colombia, la propia Estados Unidos, ¿no es cierto?, con caídas muy fuertes. Entonces, esto solo para decir, segundo trimestre, lo más fuerte, pero esto se va a regar todavía durante un buen tiempo y va a depender de algunos elementos que los voy a comentar en un momento más, ¿no es cierto? Este es un gráfico que lo pueden encontrar ustedes
todos los meses, y acabamos de publicar en redes sociales de la Sobanca los últimos análisis, los últimos cuadritos relacionados con el mapa de calor de la Sobanca. Ustedes lo van a poder ver por sectores macroeconómicos. Este grafiquito de aquí es a nivel de sectores productivos. Está un poquito borroso en la lámina, acabo de ver, pero ahí lo vamos a ir siguiendo, ¿no? Y más que los datos específicos, nos importa el tema de los colores, ¿no? Entonces aquí tenemos las actividades principales de la economía, catalogadas desde el punto de vista de cuáles son las más importantes en términos de su contribución a la economía, ¿no? El comercio, la manufactura, la agricultura, el transporte, la construcción, por ejemplo, aquí están los 5 primeros, ¿no? Y aquí estarán todo el resto de sectores a los cuales ustedes pertenecen. Sus ojos estarán acá entre el 2015 y 2016, la última gran crisis. Yo siempre recomendaba, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, tanto en el sector bancario como los diferentes sectores empresariales, regresa a ver a la crisis anterior. Y según lo que haya pasado en la crisis anterior, en el 2015-2016, cómo reaccionó tu competencia, cómo reaccionaron tus precios, qué pasó con tus exportaciones, qué pasó con tus importaciones, etcétera, pues trata de tomar eso como una base y salir adelante. Pero eso ya no es válido, porque como decimos, esta es una crisis absolutamente diferente a las anteriores, incluso diferente a la del 99, la del 2008 o la del 2016 en el Ecuador, ¿no? Por sus características coyunturales muy fuertes que acabamos de comentar. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay sectores que durante el 2018 tuvieron una especie de primavera, ¿no es cierto?, verde, de recuperación, de crecimiento de ventas, de exportaciones, pero hay sectores como, por ejemplo, el de la construcción, que lo vemos aquí muy claramente, que entra en crisis en el 2015-2016 y en realidad no logra recuperarse ligeramente en 2017, pero desde el 2018 no logra recuperarse y se pone muy rojo, como lo estamos viendo por acá, es decir, entra ya en una crisis bastante más profunda de la que estaba. Sectores como, por ejemplo, la manufactura, que tuvieron una crisis en el 2016, se recuperan entre el 2017, 2018, buena parte del 2019, pero ya comienza a entrar también en una crisis en el 2020. Y en términos generales, uno puede ver que hay muy pocos sectores que están en verde o en amarillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sector de la agricultura, ganadería, pesca, etcétera y demás. Interesante, porque ese es uno de los pocos sectores que no se pinta inmediatamente de rojo, le está tomando un poco más de tiempo. Y esto es una gran noticia en general para el Ecuador, porque lo que significa es que hemos logrado, ¿no es cierto?, que un sector muy importante siga manteniendo algo de dinamismo en términos de exportaciones, en términos de ventas y demás. Y esto es muy importante porque nos hemos vuelto a dar cuenta, algunas personas quizás se olvidaron, otros no nos hemos olvidado nunca, de la importancia de la agricultura, de la agroexportación, del agronegocio, y esto va a ser muy relevante para lo que va a venir después, ¿no? Pero en general ustedes pueden ver los colores, aquí se pintan súbitamente, ¿no? Casi todos o todos ellos de rojo. Y un sector que me parece relevante, que ahora siempre lo menciono en las charlas, el sector de enseñanza que está acá, que ustedes pueden ver que es un sector que siempre está en verde, es decir, no sigue los mismos ciclos macroeconómicos que el resto de la economía, no tiene los mismos ciclos, ¿no? No entra en crisis normalmente, la gente sigue yendo a los colegios, el sector público sigue pagándola y invirtiendo en educación, etcétera y demás. Uno ve acá cómo se pinta inmediatamente de rojo, ¿no? Y aquí creo que tenemos un tema que vamos a tener que analizarlo en el futuro con mucha más fuerza, cómo esto va a impactar a los temas de educación de largo plazo, a los temas de deserción universitaria, deserción escolar, deserción secundaria, y cómo esto va a cambiar, ¿no es cierto?, las perspectivas incluso de inclusión y de oportunidades de los chicos que están en las universidades, en los colegios y demás. Es un tema para analizarlo con más detalle, pero solo les dejo por ahí por tiempo en esta charla. ¿Qué está pasando? Esta laminita le veo que está un poquito borrosa los números, pero no se preocupen. Aquí tenemos información del 1960. Aquí está la gran crisis del año 99 y tenemos ahora nuestra crisis actual del 2020. Ustedes pueden ver este gráfico claramente, según estimaciones del Banco Central, el mejor escenario -7, el peor escenario -9.6. Ustedes ven que esto supera con creces cualquier otro tipo de crisis del pasado. ¿Cuál es la diferencia? Dos elementos con al menos la crisis del año 99. Una diferencia importante, estamos dolarizados y hay que preservar la dolarización, y esto lo voy a comentar después. Y un segundo elemento es el sistema bancario fuerte, robusto, bien capitalizado, bien líquido, bien provisionado. Si no hubiésemos tenido un sistema bancario con esa capacidad, estimados amigos que me escuchan, tuviésemos una situación absolutamente diferente de la que tenemos ahora. Y no estuviéramos pensando en reactivación, en salir adelante, sino que estuviéramos posiblemente en una crisis económica mucho más profunda y peor
si es que no tuviésemos dolarización, ¿no? Entonces, estos dos elementos, dólar y banca estable, fuerte y demás, que aprendió también de la crisis del 99, son elementos muy importantes para lo que va a venir de aquí en adelante en términos de reactivación productiva. No hay ninguna duda, y aquí están los ciclos económicos del Ecuador, los trimestres, ¿no es cierto?, cómo se ven. Aquí está la crisis del 2008-2009, una caída ligera que no nos afectó demasiado la gran crisis mundial. La crisis fuerte que tuvimos, la última reciente, la del 2015-2016, nos pegó muy fuerte esa crisis, 5 trimestres consecutivos de caída, y ahora esta caída histórica, como nunca se ha visto antes, del menos 12% en un trimestre, que se va a prolongar evidentemente mucho más de lo que se prolongaron las crisis anteriores, y este es un tema que vamos a ver cómo tenemos que manejarlo desde el punto de vista de la política pública. ¿Cómo se ve el PIB, ¿no es cierto?, de las diferentes actividades de la economía ecuatoriana, al menos en el segundo trimestre, que es la información que tenemos del Banco Central? Pues el único sector que tiene un performance, digamos, positivo es el sector de acuacultura y la pesca de camarón, ¿no?, que en términos generales ha logrado mantener un buen nivel de exportaciones, no tan grande como el año anterior, pero en todo caso manteniendo algo de dinamismo, y todo el resto, todos los sectores de la economía, servicios financieros, el tema de administración pública, el tema de enseñanza, construcción, petróleo, transporte, refinería, alojamiento, sector turísticos, todos con caídas muy fuertes. Fíjense, estas caídas son tremendas, caídas de menos 30%, menos 32%, es decir, una economía evidentemente muy afectada en ese segundo trimestre, aunque parecería que vamos recuperando algo, ¿no? Entonces, aquí hemos visto el primer cuadrante. ¿Dónde se junta la macroeconomía con el cambio de corto plazo? ¿Cuál ha sido ese cambio? Shock inmediato, entrada en crisis de casi todos los sectores de la economía, y después iremos viendo algo más de detalle. ¿Cómo se maneja este tema y cómo tenemos que verlo, ¿no? El segundo elemento es, no solo tenemos que preocuparnos por la economía puntualmente, sino que aquí hay a veces una especie de falsa dicotomía en la cual tenemos que pensar, ¿no es cierto?, o en la economía o en la salud. Eso es falso. Hay que trabajar en los dos elementos al mismo tiempo en medio de esta crisis, ¿no? Y aquí tengo una laminita que me gusta mucho presentarla, que pensé que quizás ya iba a ser un poco extemporánea, pero sigue siendo muy interesante. Una lámina que la presentó McKinsey, la famosa consultora internacional, está disponible online, etcétera y demás, lo pueden encontrar, pero este tiene básicamente dos elementos. El elemento vertical, en el cual McKinsey lo que dice es, vamos a analizar la capacidad de reacción de los gobiernos, de los estados, desde el punto de vista de la política de salud, puede ser mala, intermedia o buena, ¿no es cierto?, la respuesta de salud, y vamos a cruzarla a esto con una respuesta del punto de vista de la economía, la respuesta de política económica, que puede ser igual, mala, de términos medios, o bastante buena, ¿no? Entonces aquí está la economía y aquí está la salud. Esos dos elementos son los que nos van a permitir entender cómo va a ser el ciclo de recuperación económica. Es decir, si vamos a tener un ciclo de recuperación estilo V, ¿no es cierto?, o V, bastante rápida, es decir, caída fuerte, recuperación fuerte. ¿En qué escenario se da esto? Si es que tienes una buena respuesta de salud y una buena respuesta de política económica. ¿Qué países en el mundo están en esa respuesta en el cuadrante A4? Seguramente estarán países como los nórdicos, Alemania, está quizás Nueva Zelanda, por ahí, que lo ha hecho muy bien en esos dos elementos. Sé que Australia también le está yendo relativamente bien en este entorno. En América Latina yo me atrevería a decir que el único país que puede decir que está en el cuadrante A4 seguramente será Uruguay, ¿no? Los otros países, sin duda, bastante más mal. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de Perú, que uno dice, a ver, Perú, que hemos oído tantas noticias malas y alarmantes estas últimas semanas, ¿no es cierto?, con toda la crisis política y social que tiene. ¿Qué también lo hizo salud en el tema, Perú en el tema de salud? En realidad, decimos, lo hizo bastante mal, ¿no? Muchas muertes, contagios, etcétera y demás, bastante mal desde el punto de vista de la salud. Y desde el punto de vista económico, Perú era la estrella de América Latina hasta hace poco, ¿no? Muy buenos fondos de estabilidad macro, etcétera y demás. Podemos, en el mejor de los casos, decir lo que lo ha hecho en un término medio, ¿no es cierto? Entonces, Perú va a estar por aquí, ¿no es cierto? Una recuperación bastante más lenta, que ahora se junta también una especie de crisis política en el caso de Perú. Entonces, fíjense esos elementos cómo se van conjugando. Uno puede decir el caso de Colombia. Colombia, por ejemplo, no lo ha hecho bien en el tema de salud, no lo ha hecho tan mal, ¿no es cierto?, en el tema de salud, a pesar de los contagios, quizás está en un nivel medio, no sé, ustedes dirán, y lo podemos discutir, un nivel medio por el lado de salud, y en el lado de la economía lo ha hecho también un nivel medio, sobre todo inyectando dinero en la economía, etcétera y demás. Quizás está por acá, ¿no es cierto?, en el cuadrante A1, una caída y una recuperación dentada, digamos, en el futuro. ¿Dónde está el Ecuador? Bueno,
podemos pasar mucho tiempo debatiendo, ustedes se quedan con esta lámina, cada uno vea por dónde está. Yo creo que el Ecuador está entre el B2 y el B4. No estamos en el B3, no lo hemos hecho pésimo, digamos, ¿no es cierto? Pero sí por las restricciones fiscales, por las restricciones monetarias que tenemos, por el mal manejo y hasta por la corrupción que se ha dado en el tema de salud, etcétera y demás, debemos de estar aquí en alguna parte de este cuadrante bajo, ¿no es cierto? Esto es lo que va a determinar entonces, significa que para el Ecuador, creo yo que no vamos a tener una recuperación estilo V, ¿no es cierto? Caída, recuperación rápida. No vamos a tener una recuperación estilo K, como se habló en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Algunos sectores mucha recuperación rápida, otros todavía siguen cayendo. Creo que vamos a tener una recuperación de estilo raíz cuadrada. ¿Se acuerdan de raíz cuadrada? Que es una caída, ligera recuperación y después sigues creciendo, pero muy lentamente después. Yo creo que eso es algo de lo que vamos a ir viendo en el Ecuador, ¿no es cierto? Es decir, una especie de esta cosa que está aquí, como el B2, diría, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Este mix entre la salud y la economía es lo que va a determinar qué es lo que va a pasar en términos de la recuperación y todavía está por verse la segunda ola de la que vamos a comentar en un momento más, ¿no? Podemos decir en el mediano y largo plazo que lo peor ya pasó, que fue ese segundo trimestre. Sí podemos decir eso, pero también hay que tener en cuenta, que el efecto duradero de esta crisis va a ser muy fuerte sobre la política pública, sobre la productividad, sobre la capacidad de los gobiernos y las economías para salir adelante. Aquí tengo unas gráficas rápidas, pero importantes, también interesantes, sobre cómo se está viendo en el mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el impacto del coronavirus en una economía tan importante para todos nosotros y también para el Ecuador como la economía de Estados Unidos. ¿Cuál era la senda, ¿no es cierto? El path, la senda de crecimiento entre el año 95 y el año 2025, como estaba prevista. Fíjense ustedes la línea azul, ¿no? Es una senda de crecimiento importante del PIB en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el coronavirus? La senda de crecimiento cae y si ustedes ven esta proyección que está haciendo Fitch Ratings, ¿no es cierto? No se ve nunca que se vuelven a cruzar todavía esas líneas. Es decir, lo que tenemos aquí es una especie de quiebre estructural en la tendencia de crecimiento de una de las economías más importantes del mundo, y si la vemos en otros países, en Europa, en América Latina, creo yo que va a ser aún peor en América Latina, pero tenemos una pérdida de valor agregado, de generación de riqueza que nos va a tomar como sociedad, como mundo, mucho tiempo volver a recuperarla. Entonces, si bien lo peor ya pasó en ese segundo trimestre, los efectos se van a sentir durante mucho tiempo. ¿En qué más se van a sentir esos efectos? Se van a sentir desde el punto de vista de la deuda en América Latina. Todos los países de América Latina han tenido que contraer más deuda de la que tenían anticipada, más deuda de la que podían incluso pagar, y esto va a generar una serie de restricciones a futuro. Fíjense cómo va creciendo del 2019 hasta el 2022, el caso de Chile, el caso de Perú, Colombia, que creemos que más bien lo va a manejar bastante bien en el futuro seguramente, México también creciendo, etcétera. En general, todos los países, y también sabemos que el caso del Ecuador es lo mismo, hemos tenido que recurrir, porque no había más opción, a deuda. Esos otros países, en cambio, todo el resto de América Latina, incluso Bolivia, incluso Brasil, Chile, Perú, tenían fondos propios, fondos de reserva que los pusieron a disposición. En el Ecuador, lastimosamente, todo eso se gastó, en la década anterior y nunca se volvió a reponer esos fonditos de ahorro o fondos de reserva en el Banco Central, etcétera. Y por eso es que no hubo cómo hacer frente a esta crisis de una mejor forma. Este gráfico también de la semana pasada, este estudio que fue presentado por el BID, presentado por Eduardo Cavallo, economista del BID, y él decía que este gráfico es muy interesante porque, fíjense ustedes, el escenario base, ¿no?, que planteaba el BID, ¿no?, era una caída fuerte en el 2020 hasta mediados del 2020 y el inicio de una recuperación bastante importante para América Latina, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que están planteando ellos? ¿Y qué es lo que estén viendo? La primera oleada ya redujo este escenario base e hizo que la recuperación de América Latina sea bastante más lenta y vaya, ¿no es cierto?, de cierta forma, con una primera oleada del COVID hasta algún momento en el segundo trimestre del año 2021 y de ahí comienza la recuperación, con lo cual recién estaríamos regresando a niveles de cero, ¿no es cierto?, 0% de crecimiento en el 2022. Pero ahora ellos le agregan la segunda oleada y dicen, ¿qué pasa si es que nos toca ir a algo similar a lo que está pasando a Europa, ¿no? Cuarentenas parciales, encierros, cómo esto va a afectar a las cadenas productivas, a los sectores. Y ellos dicen, ojo, que esto puede llegar a ser bastante más preocupante para América Latina de lo que inicialmente habíamos pensado que puede ser el COVID.
Entonces, hay que estar listos porque todavía no sabemos si ya estamos entrando en una segunda ola, si viene más adelante, etcétera. Entonces, todo el tema de la salud tiene que seguir siendo muy, muy cuidadoso, un tema que tiene que estar presente para todos nosotros, pero obviamente no podemos dejar de lado y no podemos volver a cuarentenas totales porque eso significaría obviamente una caída muy fuerte de la economía y esto sí sería para ciertos sectores casi que insoportable, ¿no? Y creo que para buena parte de la población. Hasta ahí tenemos entonces el primer cuadrante, el tema macro, una revisión apretada, rápida, pero de qué cambia, qué se mantiene y qué falta por venir. Creo que nos da una perspectiva interesante de los principales retos del punto de vista macroeconómico. Rodrigo, yo voy a parar en este punto para preguntarte si tienes algunas preguntas, si quieres hacer alguna interacción en este primer punto macro, para después pasar a los temas sociales y a los temas empresariales. De acuerdo, muchas gracias y súper interesante, Julio José. Quería que ahondaras un poco en el tema que mencionaste de la liquidez y solidez del sistema financiero. Hace pocos días la Asociación de Bancos presentó algunas cifras a octubre y me gustaría ahondar un poquito en ese tema, cómo se han comportado los depósitos de la banca y cómo se ve a futuro la salud del sistema financiero. Correcto, Rodrigo. Déjame sacar mis otros talking points sobre temas bancarios. Ya los reviso para darte las cifras exactas. Y sí, efectivamente tenemos entonces estas cifras del sistema bancario, ¿no? Todo disponible por si acaso, si lo quieren ver en las redes sociales de Asobanca, están los últimos datos que acabamos de presentar. Yo he estado también en una gira de medios estos días presentando esas cifras. Y también tenemos todo disponible en el sistema Data Lab de Asobanca, donde están todos los balances del análisis y demás, ¿no? Pero si queremos resumir rápidamente, primero del punto de vista de liquidez. Muy importante, porque en ese primer shock, en ese trimestre número 2, que hemos dicho tantas veces que fue un trimestre muy complicado, hubo una caída de los depósitos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y las empresas necesitaron recurrir a liquidez, a sus depósitos para hacer frente a la crisis. Ventajosamente, ahora sabemos que no fue, y ya lo sabíamos en ese momento, ahora lo ratificamos, no fue una pérdida de confianza en la banca, no fue una corrida bancaria, como quisieron hacer creer algunos políticos, ¿no es cierto?, y analistas económicos, que era una corrida bancaria y que esto ya era el fin de la dolarización, etcétera, ni mucho menos fue eso, ¿no es cierto? Ahora vemos una tendencia de recuperación en el último trimestre del año y bastante consistente, tanto así que tenemos un crecimiento de depósitos del 11% interanual, superando lo que teníamos ya el año pasado ya, y un coeficiente, o un indicador, perdón, de liquidez que es el más alto de América Latina, que está en el 32%. Ahora, el reto de aquí en adelante, Rodrigo y todos, es cómo comenzamos, una vez que se ha estabilizado la liquidez, que era muy importante para darle tranquilidad a los clientes, depositantes, cómo esto lo vamos canalizando a nuevos créditos. Y ahí lo interesante es que comenzamos a ver, ¿no es cierto?, que la concesión de créditos, que estuvo muy complicada, casi paralizada, donde en cierto momento entre marzo y abril, por ejemplo, muy complicada por las cuarentenas, por el riesgo, por la caída de liquidez, etcétera y demás, de ahí en adelante, desde mayo en adelante, ha venido creciendo lentamente, eso es cierto, pero esperamos que hacia final de este año 2020 podamos al menos recuperar el mismo nivel de colocación que tuvimos el año pasado, es decir, volver a un nivel de colocación de alrededor de 30,000 millones de dólares, que es lo que se ha hecho. Y un tema adicional para terminar con el comentario. Recordarán muchos de ustedes que al inicio de la pandemia, al inicio de marzo, por ahí, decíamos que la banca tenía 12,000 millones de dólares disponibles para poder colocarlos. Pensamos que iba a ser muy difícil, lo digo sinceramente, con lo que comenzamos a ver después, que iba a ser colocar ese dinero, pero tengo una buena noticia para darles. Con las cifras ya cerradas de todo este periodo que hemos tenido, no solo colocamos 12,000 millones, sino que hemos logrado colocar 13,500 millones de dólares, lo cual es una buena noticia y nos vamos a seguir haciendo. Hay más riesgo, tenemos que medir ese riesgo, pero de aquí en adelante creemos que es importante seguir manteniendo esta reactivación productiva. De acuerdo. Otro tema que mencionaste es que sectores como agricultura, el camarón, pesca, han crecido o han decrecido muy poco en esta coyuntura. Y eso es importante. Como decías, pues encontramos que estos sectores mantienen y siguen generando tanto empleo, economía, ingresos para el país. El otro gran componente, aparte de banano, camarón, flores, atún, es el petróleo.
¿Qué se ve a futuro sobre el tema precio de petróleo y políticas de extracción y producción de petróleo en el país? Sí, correcto, Rodrigo. A ver, primero, no solo es el camarón. En términos generales, sí, el sector camaronero tiene un despunte frente al resto de la economía, ¿no? Ahora que todos los otros más bien están cayendo. Pero lo que sí vemos es que el sector exportador en su conjunto ha logrado capear de buena forma el temporal. Pensábamos que iba a haber una caída muy fuerte de las exportaciones. Hubo una caída muy fuerte de las importaciones por reducción de consumo interno, etcétera y demás. Pero ventajosamente el sector exportador logró mantener, ¿no es cierto?, vínculos internacionales, cadenas de aprovisionamiento, etcétera, internacionales, que permitieron traer dólares al país. Si eso no se hacía del lado del sector exportador, hubiese sido obviamente muy complicado. Y el otro elemento, un segundo elemento, Rodrigo, que no lo mencioné, pero fíjate que alguna gente comentaba que está saliendo plata del país, fugando plata del país, por esos comentarios hubo alrededor de abril, mayo. Y resulta que no solo que no salió plata de la banca, sino que la banca, como todos sabemos, trajo dinero del exterior para poder apuntalar la liquidez, pero también empresarios, ¿no es cierto?, con mucho patriotismo y con mucho conocimiento de lo que tenían que hacer en ese momento, trajeron capitales del exterior para poder ponerlos en sus empresas. Yo creo que eso también es destacable, ¿no? Y esto sucedió en varios sectores. Entonces, sector exportador creciendo. Sector comercial, me parece que esto es muy interesante porque el comercio en el Ecuador tiene una capacidad de resiliencia bien interesante, Rodrigo, ¿no? Es un sector que es muy afectado, sobre todo el microcomercio. Tuvo un shock muy fuerte el rato que no pudimos vender, no pudimos salir, no había compras y ventas en los barrios, etcétera y demás, muy complicado. Pero el microempresario, el microemprendedor ecuatoriano es muy resiliente, sale adelante y hemos visto que los bancos enfocados en microcrédito en el Ecuador, crédito de consumo, etcétera, a esos sectores han permitido reactivaciones muy rápidas de ese sector y estamos viendo también un crecimiento de la demanda en esos segmentos. Todo eso es importante. Y finalmente el sector petrolero, ese siempre es complejo, pero de lo que dicen los expertos, yo no soy uno experto en el tema petrolero, al menos a nivel internacional en precios, no hemos visto una caída demasiado fuerte, salvo esa locura que vimos, ¿no es cierto?, también de precios de petróleo en un par de días que eran negativos, que, bueno, era otro razonamiento, otras dos problemáticas, pero debería mantenerse este año alrededor de los $40 y el próximo año que comencemos a ver recuperación, más demanda de energía, etcétera, deberíamos comenzar a ver que ese precio de petróleo comienza a subir. Ahí la política del próximo gobierno va a ser esencial, ¿no es cierto? Saber cómo hace para reactivar la producción y para que podamos aprovechar esos precios petroleros que seguramente van a ser más altos. De acuerdo. Antes de volver a la segunda parte de la charla, hay una pregunta de Iván Vázquez acerca del sector minero. Ahí, ¿cómo ves la situación? Ahí hay unos temas donde se habla que hay una gran oportunidad para el país en el sector minero, pero también hay unos temas de regulación y de regulación ambiental que también forman parte de la discusión. ¿Qué ves ahí a futuro en la parte del sector minero? Dos cosas. Primero, los temas de coyuntura y los temas de largo plazo. En el sector minero está claro que es el sector llamado, ¿no es cierto?, a poder contribuir de forma importante al crecimiento económico, a la generación de divisas, generación de empleo y de riqueza en el Ecuador, ¿ya? Lastimosamente, yo creo que posiciones políticas, posiciones no bien comprendidas y porque no se ha vendido bien el sector, creo yo, hacia la sociedad, seamos sinceros, creo que hay mucha reticencia, mucha negatividad hacia el sector. Y la minería se puede hacer perfectamente bien, ¿no es cierto?, en todos los países, con todos los cuidados, con todas las normas. Y además, para el Ecuador, esto es lo que tenemos que decirle a la gente, es que no hay más oportunidad que el sector minero, ¿no? Ya la era petrolera seguirá, no es que se va a desaparecer, pero tenemos que encontrar un reemplazo que nos permita avanzar. Y más en largo plazo, Rodrigo, si me permiten más con mi sombrero de competitividad, de innovación en largo plazo, creo que un tema que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar a nivel de país es que no cometamos el mismo error que cometimos al principio en los 70s y 80s con el petróleo, de solo pensar que es un tema extractivo, ¿no? Tenemos que crear cadenas de aprovisionamiento, cadenas de abastecimiento, clústeres alrededor justamente del sector petrolero y del sector minero, para que no sea solamente extractivo, sino que hagamos lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Chile, crear universidades, crear I+D, crear innovación, crear todos los temas relacionados con transporte, con maquinaria minera, etcétera, para que sea realmente un conglomerado alrededor del tema minero y eso va a ser mucho más interesante. Bien, Julio José. Continuemos con la segunda parte. Adelante. Bueno, déjenme, le voy a presentar acá, donde se me fue la presentación, está aquí. Ok.
Ahí deberían estar viendo en sus pantallas la presentación, ¿sí? Déjenme, creo que se me perdió a mí, ahora en cambio mí. Ahí está, ya. Perfecto. Entonces vamos a la segunda parte. El tema social, político, ¿no es cierto? Rápidamente, no pretendo ser experto en esto, pero por mi relación gremial también y con el conocimiento que tenemos, por dar alguna perspectiva de esto. Entonces, corto plazo en el tema social y político. Primero, creo que es muy importante entender que hay una presión social y va a seguir habiendo una presión social por la grave situación económica que vimos, que se va a ir regando hacia el tema de la pérdida de empleo, ¿no? Que va a generar unos quiebres, unas problemáticas en el tejido social. Yo creo que es innegable hablar de la desigualdad y cómo la desigualdad se va a incrementar en los próximos años en el Ecuador y qué tipo de cosas tenemos que hacer. Aquí solo les quiero presentar dos grafiquitos sencillos. La tasa de desempleo lo más actualizada posible. Ustedes recordarán todo este debate que hubo con el INE, que efectivamente sobre cuál mismo es la tasa de desempleo en el Ecuador. Hubo un salto muy grande del 3%, después se hizo encuestas telefónicas 13% y ahora la última cifra ha bajado al 6%. No vamos a entrar a debatir sobre si es la cifra real o no. Yo creo que está un poquito más elevada de lo que realmente se está viendo acá. Hay que mejorar la metodología de recolección, etcétera y demás. Pero sea como sea, ya tenemos el doble de desempleo de lo que teníamos al inicio del año, ¿sí? Y si vemos esto desde el punto de vista del subempleo, evidentemente, después de que en el año 2014, 2015, ¿no? Sobre todo 2014, llegamos a tener un nivel de empleo adecuado pleno, malo todavía, pero de alrededor del 50%, nunca hemos logrado recuperar eso y ahora tenemos caídas importantes, ¿no es cierto?, en ese empleo adecuado, lo cual significa, fíjense ustedes, si que tomamos de esta cifra que nos dio el INE, ¿no es cierto?, en el segundo trimestre de este año, sería desastroso. Ventajosamente el INE corrigió, ¿no es cierto?, algún tema habrá ahí que explicar, pero no estamos tan mal como pensábamos, pero sí estamos muy mal, ¿no? Es decir, 38% y ahora estamos en alrededor del 33%, es decir, una caída muy importante del empleo adecuado y pleno, ¿no? Esto va a generar todo tipo de problemáticas, sobre todo siendo un año electoral, siendo un año netamente político. Claro, lo que va a venir, y aquí paso al segundo tema, ¿qué es lo que puede comenzar a suceder? Es que en el mediano plazo vamos a comenzar a entrar en ondas, no solo en el Ecuador, en ondas populistas de derecha y de izquierda en América Latina. Y esto es preocupante porque es un fenómeno netamente latinoamericano que se repite cada cierto tiempo y que tiene en la mira lastimosamente a la empresa privada, al emprendimiento privado. Y este péndulo, ¿no es cierto?, que parecía que iba cambiando y que algunos países lograban ganar institucionalidad, el caso, por ejemplo, de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de Panamá, por decir algunos solamente, ¿no es cierto?, que tenían ya una especie de madurez institucional en lo político, en lo económico, que no parecía que las crisis temporales les afectaba demasiado, pues vemos que al menos en el caso de Chile, de Ecuador, de Perú, eso que creíamos que era cierto no ha sido tan cierto, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver, y este es un grafiquito también tomado de unas charlas muy recientes que tuvimos en América Latina, sobre medidas populistas, y solo quiero recapitular acá. ¿Cuáles son las medidas tradicionales populistas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el efecto real? ¿No? Los aumentos sustanciales de salario mínimo, lo estamos viendo de todo tipo, ¿no es cierto? Mejora la calidad de vida de los trabajadores, ese es el propósito, el efecto real, crea desempleo y afecta a la formalización laboral. La protección de la producción nacional, constantemente estamos viendo este tipo de cosas. Ya sabemos que no funcionó en los 60s, no funcionó en los 80s, no funcionó en los 90s y seguimos repitiendo esa fórmula. Parecería que favorece el desarrollo local, en realidad lo que afecta es a la competitividad, al crecimiento y perjudica a los consumidores. La imposición de controles de precios supondría que va a promover una capacidad adquisitiva de la población. En general lo que hace es desabastecimientos, incrementa los precios, los mercados negros, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y el gasto público que tiende a ser desmedido, ¿no es cierto? Cuando el gasto público es demasiado grande, demasiado fuerte, uno tiende a pensar que eso es bueno. Ya sabemos por la experiencia del Ecuador que eso no termina mejorando la calidad de vida, sino que genera inestabilidad económica, mantiene la pobreza, abre las puertas de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del populismo, y yo añadiría, amigos, que hoy por hoy, cerrando ya este año 2020, yo creo que el riesgo que pensábamos que era netamente económico, yo le sumaría el riesgo político en el Ecuador y creo que ese se va a mantener ahí durante un buen tiempo. Y claro,
Ahí lo que pueda pasar en el 2021 dependerá de cómo se vayan dando las elecciones y cómo se vaya dando el proceso electoral, que lastimosamente, para bien o para mal, podemos decirlo, pero nos toma en un año de mucha crisis, de mucha complicación, incertidumbre, y esa incertidumbre política sumada al populismo puede llevarnos a elementos de los cuales terminan afectando a la macroeconomía, ¿sí? Ahora, en el largo plazo, para terminar con esta visión más social, ¿no es cierto? Y ir a un tema de cómo cambia la perspectiva de las sociedades. Y esto trayendo alguno de lo que estamos viendo con expertos internacionales y aterrizándolo en América Latina, ¿no? Hay nuevos paradigmas, hay nuevas expectativas que comienzan a darse por el lado de las sociedades, ¿no? Cambios permanentes en las prioridades de las sociedades. ¿Qué espera la gente de las empresas? Y este creo que es un tema muy trascendental, muy importante, bien profundo. ¿Qué espera la sociedad actual, la sociedad del COVID y del post-COVID de las empresas? Y aquí hay dos elementos que me parecen relevantes, que es, primero, lo que esperan las sociedades es que seas parte de la sociedad, que las empresas, que los bancos, que las corporaciones vuelvan a este concepto del valor compartido, del valor social. Se profundizan los conceptos que en la recesión, en la gran recesión hace 10 años, ¿no es cierto?, ya eran importantes, pero ahora con el COVID se vuelven, saltan a la palestra, ¿no es cierto?, nos explotan en la cara. Ahora con el COVID, las expectativas de que las empresas puedan vincularse con la sociedad de una forma diferente es muy, muy importante y diferente. Y empresas que no lo entiendan así van a tener mucha complicación en la era post-COVID. Y un tema que parece menor, pero que es muy importante, es el manejo ético, el manejo de la ética en las empresas, en las corporaciones y obviamente, ¿por qué no?, en el sistema bancario. Entonces, tenemos aquí un elemento importantísimo, que es la ética como valor diferencial y como ventaja competitiva, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo le vas a poner a la ética como una ventaja competitiva, que es un tema de competitividad, de valor diferencial y demás? Claro, claro que sí. Porque si logramos que las empresas y mi empresa, mi corporación, mi sector, mi industria, no solo que se venda como ética, sino que sea ética, pues tenemos la capacidad de diferenciar a buenos y malos, que sabemos que en todas las industrias hay. Y el consumidor y el cliente y las sociedades van a agradecer esa relación, ¿cierto? Entonces, la relación entre las empresas y la sociedad se ha vuelto más compleja a raíz de varios escándalos internacionales que ya todos los conocemos, los tenemos en la mente, que siempre están presentes. Ahora comenzamos a hablar de capitalismo responsable, capitalismo consciente, una serie de cosas que, ojo, esto no significa comunismo ni socialismo mal entendido, es capitalismo. Es capitalismo, es empresa privada, es emprendimiento. ¿Hay un rol para el Estado? Claro que sí, pero es una siguiente etapa del capitalismo, más responsable, más inclusivo, más sostenible, más pensando en las necesidades también de las sociedades. Y creo que esto es importante entenderlo como en el futuro, en la sociedad post-COVID, cuando venga esa etapa en algún momento del próximo año, las empresas están listas para demostrar ese código de ética y ese comportamiento ético que va a ser muy, muy importante en el futuro. Y para ir entrando en la tercera etapa, ¿no es cierto?, ese tercer bloque que va a tener que ver con las empresas y con la digitalización y la innovación, yo creo que es muy importante que pensemos en esta paradoja. Esta la hemos conversado mucho en el sector bancario y creo que los bancos del Ecuador y América Latina han comprendido la necesidad de esto. Mientras más digitales somos, las personas, los seres humanos, etcétera, mientras más online estamos, mientras más conectados estamos a través de pantallas, como estamos hoy por hoy, más importantes se vuelven las conexiones humanas, las relaciones humanas, el que nos vuelva a importar el nombre de las personas y quién está alrededor y al frente de la otra pantalla. No nos olvidemos que en el año 2000, ¿no es cierto?, hubo toda la revolución de las empresas.com, los Yahoo, los Altavista, todas las empresas que estaban en ese momento, ¿no es cierto?, que las conocíamos en ese momento como las grandes corporaciones de tecnología. En ese momento esas empresas pensaron que esa era una nueva economía y que la nueva economía no se regía por los parámetros tradicionales de oferta, de demanda, de sentimientos, de una serie de cosas. Y se olvidaron que del otro lado de la pantalla había seres humanos. Creo que algunas empresas están volviendo a cometer ese error. Mucha inteligencia artificial, mucho chatbots, mucho e-commerce, mucha cosa, está muy bien, pero si perdemos el enganche emocional, el humano al humano, el human to human, claro, evidentemente vamos a perder un contacto que es extremadamente relevante en medio de esta época del COVID y es un tema que todavía nos falta por desarrollar en el mediano y largo plazo. Rodrigo, no sé si quieres que pare aquí en este bloque o sigo con el último para hacer algunas preguntas.
Sí, me gustaría ahondar un poquito en el tema del desempleo, las cifras que mostraste. Yo vi hace unos días cifras de afiliados al IES. Hay una pérdida de diciembre a agosto, aproximadamente un poco más de 500.000 empleos formales, los que están afiliados al IES, lo cual es un impacto importante, creo que entre el 14 y 15% del total de afiliados al IES. Y además estamos en un país con condiciones y políticas laborables y de contratación bastante rígidas. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún espacio para un tema también de política normativa para flexibilizar el tema en un periodo de emergencia, flexibilizar, poder crear mayores empleos? Sí, Rodrigo, tema muy importante, ¿no es cierto? Yo coincido contigo que creo que las cifras que estamos viendo, al menos de las fuentes oficiales del INEC, no coinciden con mucho de lo que estamos viendo en varias empresas, ¿no es cierto? Los empresarios están haciendo un esfuerzo muy importante por mantener a su gente, no despedir, pero en algunos casos no se puede hacer, ¿no es cierto? Eso implicaría un quiebre de la empresa y un cierre total, que sería ahí mucho más complicado incluso, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? Lastimosamente que la variable de ajuste sigue siendo el tema del empleo o el salario, ¿no? Menos que antes, menos que en ese segundo trimestre, pero sin duda que va a venir por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Yo te diría una cosa muy, muy de corto plazo. Y es una recomendación aquí, si la puedo dar para las autoridades, para el COE, etcétera. Necesitamos volver a este tema que yo decía antes. No hay o la salud o la economía. Eso no existe. Son las dos al mismo tiempo y si la gente se enferma del COVID, no puede producir. Pero si la salud de la economía no es buena, la gente tampoco puede cuidarse y se desespera, ¿no es cierto?, por poder trabajar. Entonces, lo que hay que pedir ahí es que las normativas y todos los elementos que tienen que ver con las cuarentenas, las restricciones en ciertas ciudades, en ciertas provincias, en ciertos municipios, tengan más en cuenta el tema de la reactivación productiva. Y que sobre todo sean anticipadas, sean creíbles, sean estudiadas en conjunto con los sectores productivos, porque si no lo que vemos es que hay cambios, ¿no es cierto?, de feriados, hay cambios de normativas, solo en el tema turístico, vi que por ahí había una pregunta, solo en el tema turístico, de pronto hay playas que abren, de pronto hay playas que no abren, de pronto hay ciudades que dejan pasar, hay ciudades que no dejan pasar, es decir, es una locura. Además de toda la incertidumbre que tenemos incertidumbre de ese tipo de normativas por el lado del COE, de los municipios, etcétera y demás. Entonces yo creo que al menos dar cierta certidumbre en el corto plazo va a ayudar a este tema. Y el segundo, evidentemente, no tenemos nada más que decir, pero el tema laboral en el Ecuador es un costo excesivo, tremendamente rígido, que resta competitividad y flexibilidad, sobre todo a las empresas del Ecuador, para poder adaptarse. Uno piensa que esa flexibilidad significa despedir gente, no es así. Los empresarios no están para despedir gente, pero en un entorno como esto, sí pueden buscar opciones en el corto plazo para no tener que cerrar, no tener que quebrar y que ese costo laboral no se convierta básicamente en un contingente, sino que pueda haber flexibilidad para contratar, para despedir también, evidentemente, pero esto le va a dar más flexibilidad a la economía. Yo lastimosamente veo que ahora ya el gobierno más jugado, los asambleístas jugados, no creo que haya mucho espacio para nuevos cambios ahí. Tendremos que esperar para el próximo año, lastimosamente. De acuerdo. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, pero yo sugiero que Gracias. continuemos y al final podemos retomar algunas de estas, Julio José. Perfecto. Dejo un espacio al final para hacerlas y seguramente quedarán algunas por responder. Ya veremos qué hacemos, si en redes sociales me contactan o hacemos alguna cosa. ¿Sí? O hacemos otra charla como esta. o hacemos otra charla como esta. Pero vamos adelante. ¿Sí? Entonces, último elemento. Entonces, hemos visto la macroeconomía, hemos visto los temas de entorno político y social rápidamente y vamos a tratar de ver algunos temas sobre empresas y consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado inmediatamente? No hay que ser muy experto en este tema para darnos cuenta que la respuesta digital. Eso es el centro de nuestros días hoy por hoy. Es más, empresa que hoy por hoy no haya adoptado, probado de alguna forma mínima los temas de transferencias digitales, de pagos digitales, de digitalización, de innovación digital, la debe estar pasando muy mal o la habrá pasado muy mal si ya no está con nosotros en este momento, ¿no es cierto? Lo mínimo, ¿no? Es decir, uno dice desde la tienda de la esquina, es decir, la tienda de la esquina que está aquí al lado en mi barrio, por ejemplo, antes no aceptaba nunca ningún tipo de tarjeta, ningún tipo de transferencia electrónica, nada. Inmediatamente, mientras estábamos en el COVID, no se pasó al tema de tarjetas muy rápidamente,
parece que las tiendas todavía tienen una reticencia ahí, sobre todo por el tema de la retención en la fuente que hacen, ¿no es cierto?, a través del SRI, que es realmente una traba muy, muy grande a este tema de la digitalización y de que puedan tener POS y tarjetas y demás, pero sí comenzó a aceptar transferencias a través de banco, ¿no? Entonces, eso le ha ayudado. Entonces, eso es un ejemplo de digitalización muy puntual. Pero lo que tenemos que preguntarnos aquí, todos los empresarios que están con nosotros, emprendedores, empresarios, es si el cambio a lo digital que se ha dado en las empresas y las familias es un tema solo de respuesta táctica, es decir, si es un tema solo de corto plazo, como lo estamos viendo, o es un tema más estratégico, ¿no? Entonces, esta diferencia entre lo táctico y lo estratégico es muy importante. Si es que la estrategia de la empresa está enfocada y logra entender que este cambio del consumidor y de la digitalización vino para quedarse, pues podrán aprovechar oportunidades en el futuro. Y vamos a ir viendo aquí a qué me refiero con esto. Lo más importante aquí es que estamos comenzando a ver en empresas, en la banca, por ejemplo, en América Latina, una innovación muy pragmática. Y en grandes corporaciones también lo estamos viendo. Después de haber tenido durante mucho tiempo una carrera por ver cuál era el que sacaba la primera aplicación de blockchain, la primera aplicación de inteligencia artificial, la primera aplicación con criptomonedas, la primera chatbot, etcétera y demás, o el primer laboratorio en América Latina o lo que sea, pues ahora lo que vemos es no es ser el primero, sino ser el que resuelve el problema del cliente. Y los clientes en América Latina, y vamos al Ecuador, lo que quieren es una solución muy específica de sus problemas y no les interesa si es que es con la tecnología A, B o Z, o si es que es con blockchain, con inteligencia artificial o con página web. Es decir, lo que les interesa es básicamente resuélveme el problema. Y eso es lo que tiene que quedarnos de aquí en adelante. El cambio de la digitalización no tiene tanto que ver con tecnología, sino tiene que ver con gente. Y volvemos a esto. Del otro lado de la aplicación, del teléfono, de la pantalla, hay gente que lo que quiere es que le resuelvas el problema, ni más ni menos. Entonces, dejar de pensar en ser los primeros y comenzar a actuar. Hay un tema también bien interesante, ¿no es cierto?, llevándolo a todas las empresas. Durante mucho tiempo tendíamos a pensar en América Latina, y así también pasaba en el Ecuador, que el consumidor de América Latina no le gustaba la digitalización, no le gustaba la tecnología y que no era el que le gustaba utilizar todas estas cosas. Y en realidad eso nos hemos dado cuenta que no es así. Que el consumidor de América Latina es igual de tecnológico, es igual de técnico que cualquier otro de otra parte del mundo. Pero la gran diferencia es que no hemos ofrecido desde la oferta empresarial, privada, bancaria, corporativa, suficientes herramientas tecnológicas adaptadas al consumidor de nuestra región, a nuestro consumidor, que no es el mismo consumidor europeo, asiático, ¿no es cierto? Tiene otras necesidades. Solamente en el tema de banca, por ejemplo, para mencionar uno, el consumidor de América Latina y en Ecuador no está bancalizado en un 50%. Entonces, ¿cómo llegamos a esa población? ¿Cómo llegamos a esa población que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a medios electrónicos, que no está en redes sociales? Creo que todo eso tenemos que repensarlo bien y en el futuro yo tengo mucha esperanza en que todo el ecosistema de emprendimiento, de innovación se vuelque a resolver problemas a través de la digitalización en el Ecuador y en América Latina. Y si es que hay algo que hemos aprendido en esta crisis, es que el que no colabora no gana. Y esto no es cualquier tipo de colaboración, es una colaboración estratégica. ¿Qué significa? Colaboración estratégica es trabajar, ¿no es cierto?, para entender dónde están las oportunidades de colaborar, pero no dejar de competir. Y esto es un arte, no es una ciencia. El colaborar y competir al mismo tiempo, y colaborar con mi competidor y colaborar con los que están alrededor en mi ecosistema de negocios, es un arte y hay que aprender a hacerlo. Pero hoy por hoy, en un mundo complejo como el que vivimos, en constante cambio, en crisis, que se está repensando, los problemas de los países, las empresas, las ciudades, de todos los problemas, no se pueden resolver en forma aislada. Es decir, no hay una sola empresa, una sola corporación, un solo banco que pueda resolver los problemas de la sociedad en forma unitaria, solo. Se requiere trabajar en colaboración sostenida con muchos actores, a veces con empresas y con gente con la cual no nos gusta colaborar, pero hay que ir trabajando sobre esto, porque si no, la innovación no funciona. Es decir, sin colaboración, sin entenderse, sin generar confianza, la innovación no funciona y por eso es tan importante ir dando esos pasos en forma adecuada. Aquí les traigo, a falta de otra lámina y a falta de otro ejemplo, un ejemplo de la industria bancaria, pero creo que todos ustedes en otras industrias me van a entender perfectamente. Uno de los temas importantes, si hablamos justamente hace un momento de colaboración y de poder ampliar las opciones del mercado, es solos no vamos a poder hacerlo.
tengo que apoyarme en empresas de tecnología, tengo que apoyarme en todo lo que está alrededor mío. Y por eso es que durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, en América Latina, y así fue también en el Ecuador, pensábamos que las fintechs, ¿no es cierto?, que son estas empresas de tecnología que muchas veces colaboran con la banca, pero muchas veces también compiten con la banca, no tienen razón de ser en el mercado. Esa visión de hace 5, 6, 7 años, pero sobre todo hace unos 5 o 6 años, ya hoy por hoy en el sistema bancario ya no existe. Ahora sabemos que las fintechs tienen que crecer, tienen que desarrollarse para que puedan ser aliados de la banca, pero también para que puedan competir con la banca. ¿Y por qué no? En lead, en buena lead, etcétera, la competencia siempre es bienvenida, ¿no es cierto? Y claro, lo que hemos visto en este año, el año pasado y en este año en América Latina en general, y claro que sí en el Ecuador, es que las fintechs, los emprendimientos tecnológicos, han tenido todavía menos impacto de lo esperado. Uno pensaba que iban a crecer más rápido, desarrollarse y demás. Y esto, a diferencia de lo que uno podría pensar, decir, ah, qué bueno, las fintechs no se están desarrollando, entonces es bueno para la banca porque estamos solo nosotros. No, 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 para nada. La visión aquí es los hubs financieros internacionales, los hubs fuertes del emprendimiento, la competitividad sectorial se da cuando tú tienes mejores redes alrededor tuyo, en tu ecosistema, que te permiten avanzar más rápido, digitalizarte, llegar a sectores que no has podido y demás. Esto exactamente que estoy poniendo el ejemplo para la banca, sirve para todos los sectores. Grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo, que no desarrollan todo lo que está alrededor de ellas para trabajar con esas empresas de tecnología de la salud, desarrollar su propia competencia en el futuro, ¿por qué no? No van a poder ser más competitivas. Empresas del sector de turismo, por ejemplo, tan afectado hoy por hoy, que quieren ponerle contrapinzas, ¿no es cierto?, al temas relacionados con Uber, con Cabify, con Airbnb o con lo que sea, no van a poder ser competitivas en el futuro. Es un tema de colaboración estratégica con los que son nuestros propios competidores para poder ampliar el pastel. El pastel da para todos, pero si solo competimos dividiendo ese pastel, nos dividiendo migajas y no lo ampliamos suficiente y entonces repartimos migajas entre todos los competidores. Esto no es bueno. Y este es un tema que tenemos que cambiar y que tenemos que repensarlo mucho mejor en el futuro, ¿no es cierto? Entonces la respuesta digital va por ahí. Segundo elemento, es decir, ¿qué creo yo que se mantiene? Algo que ya veníamos viendo en los últimos años, es un consumidor cada vez más alerta, ¿no es cierto? Consumidores más conscientes del impacto de lo que hacen, que cada vez es más difícil retener esa experiencia del consumidor y darle al consumidor lo que busca, ¿no? Entonces es un tema que las empresas van a tener que trabajar mucho. Primer elemento, la privacidad. Clarísimo, hay una desconfianza creciente en el manejo de la data de las empresas. Ha habido varios escándalos, etcétera, a nivel internacional, incluso en el Ecuador, y esto es muy importante entenderlo. Mientras mejor manejemos la privacidad, y ahora mucho más, ya que estamos totalmente interconectados, estamos cediendo datos, estamos compartiendo datos constantemente, el manejo de la data de parte de las empresas va a ser otra vez un tema que nos va a generar una ventaja competitiva, así como dijimos también el tema de la ética, que puede ser una ventaja competitiva. Esto ya todos los amigos de la banca lo conocen, los consumidores también. Tener una billetera Jet repleta, ni de tarjetas, ni de tarjeta de afiliación, ni de tarjetas de clubs, eso ya no significa nada. El valor de la lealtad se ha diluido en la billetera, ¿no es cierto? Entonces, una billetera repleta de tarjetas ya no es sinónimo de lealtad, ya no funciona. Tenemos que buscar nuevas formas de recompensar la lealtad y de ganarnos de ese cliente. Y ahora en la época COVID vamos a tener que repensar constantemente todo este tema, porque lo que está pasando es una prueba continua de lealtad, ¿no? Clientes más interconectados, clientes más digitalizados, la interacción con las marcas se acelera, es constante, y eso puede generar muchos de los que llamamos puntos de dolor, es decir, puntos constantes en los cuales la marca me defrauda. Y eso puede llevar también a crisis de reputación. Y entonces, como estamos tan conectados, todo sucede en cuestión de un momento. Alguien pone un mal tweet, alguien retuitea y esto escala y entonces genera unas crisis muy importantes en las empresas que hay que manejarlo. Por eso es que lo que yo les invito con esta foto tan sugestiva es pensar desde cero qué significa lealtad en una época como esta. Júntense con sus equipos, júntense a hacer retos sobre este tema y piensen, júntense a través de Zoom, en una reunión virtual, en una reunión presencial, qué significa retener lealtad en esta época del COVID. No es lo mismo que teníamos los años anteriores, la economía está cambiando, la sociedad está cambiando, el consumidor está mucho más alerta que antes, tendencia que ya veníamos de los últimos años, pero ahora se va a reforzar esto cada vez más y
Vamos a estar muy atentos en términos de la trazabilidad, de dónde vienen los productos, qué está pasando y si es que esos productos están manteniendo lo que llamamos también un tema de compensación justa y si que el precio refleja un valor adecuado, así sea un precio mayor, los consumidores van a estar dispuestos a pagarlo. Y el último elemento que se va a reforzar sin ninguna duda es una tendencia que ya venía, pero lo veo con cada vez más fuerza en redes sociales, etcétera y demás, es el tema de la tendencia hacia el zero waste, ¿no es cierto? Cero gasto, cero desperdicio, podemos llamarlos. Nuevas regulaciones, nueva cultura social que se va a ir regando en este tema a nivel internacional. Y con esto entro en el último punto, ¿no es cierto? El tema de qué más falta, qué más viene en el largo plazo, qué estamos viendo desde el punto de vista de consumidores y empresas en este entorno, y es básicamente, y esto yo creo que van a compartir ustedes conmigo, es una vuelta a lo básico, una vuelta a lo familiar, una vuelta a lo humano. Nos hemos dado cuenta ahora que todos estamos encerrados en teletrabajo, la importancia de un abrazo, la importancia de la comunicación, la importancia de poder reunirnos a tomar un cafecito, a tomar una cerveza, ¿no es cierto? Lo histórico, lo familiar, lo natural, lo ancestral toma vida, ¿no es cierto? Y aquí les tengo las últimas dos charlas, las últimas dos láminas que tienen que ver con esta tendencia que ya la veíamos antes, pero que sin duda se refuerza. La tendencia de lo natural. Los consumidores seguirán demandando y pagar primas altas por lo que se vea natural, por lo que se sienta natural, no solo en los alimentos, en el turismo, en los textiles, en los servicios. Esta es una tendencia que post-COVID va a ser cada vez más fuerte y creo que tenemos una oportunidad de aprovecharlo. Y sin duda que para el Ecuador, esta tendencia de la vuelta a lo básico, un segmento cada vez más amplio de consumidores, busca el retorno a la tierra, a los conocimientos ancestrales, a lo sencillo, ¿no es cierto? ¿Cómo extrañamos viajar? ¿Cómo extrañamos estar en una playa? ¿Cómo extrañamos poder ir a la montaña, etcétera? Eso tenemos que retomarlo desde el punto de vista de cada industria, cada empresa. Ponga ustedes a pensar qué significa lealtad, qué significa volver a lo básico, qué significa reconectarse con esas necesidades humanas en cada una de esas empresas y se van a dar cuenta que el Ecuador, en buena parte de sus industrias, es básico en el buen sentido de la palabra. Tenemos buen café, tenemos excelente café, tenemos excelente camarón, tenemos excelente banano, tenemos excelentes playas, tenemos excelente gente, pero no lo vendemos bien. Y esto es un tema que en el futuro tenemos que repensarlo otra vez desde el punto de vista de la colaboración a todo nivel, cómo lo vamos a trabajar y cómo podemos repensar, digamos, de ese país post-COVID. Hasta acá, entonces, lo que he dado es un panorama general, no solo de la economía, porque no solo la economía es importante, la política, lo social también es muy importante y evidentemente las estrategias empresariales en este entorno que van a hacer la diferencia en el futuro. Estamos en crisis, es una crisis profunda, pero creo yo que hay algunas oportunidades, algunas puertas que las empresas pueden abrir para poder encontrar oportunidades en el 2021, que es un año todavía bastante complicado. Gracias a todos. Bien, Julio José, tú mencionabas, estamos en crisis y eso es una situación real y obvia, pero también las crisis pues generan ahí muchas oportunidades, como los decías. Yo anoté tres temas que tú describiste el cambio del consumidor, ¿no? Digitalización, que se ha acelerado de una manera importante. En el caso nuestro, comparar octubre de 2019 versus octubre de 2020, 78% de incremento de clientes yendo a canales digitales y casi un 170% en número de transacciones. O sea, realmente es un salto importantísimo. Es uno de los temas. Dos, el consumidor pues está exigiendo más de las empresas, tú decías, está pidiendo que las empresas estén pensando en el consumidor y un consumidor más alerta de lo que está pasando en el mundo. Ahora, esto todo puede ser unos ingredientes interesantes para replantearse como empresario pyme o como empresario de una empresa grande, el modelo de negocio y una oportunidad, como tú decías, juntarse con los equipos para decir, a ver, con todos estos ingredientes que vemos en medio de una crisis, ¿cómo podemos reinventar lo que estamos haciendo a futuro? ¿Crees que ese es el camino? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué recomendaciones para el grupo de empresarios que nos están escuchando para poder darle la vuelta y pensar a futuro y verlo como una gran oportunidad? Sí, Rodrigo. Mira, yo creo que este tema que todos repetimos, ¿no es cierto? Como que las crisis son una oportunidad, al final del día no es tan cierto. Para muchas empresas la crisis es crisis, pero lo podemos convertir en oportunidad
si realmente sabemos dónde mirar y dónde inspirarnos. Y quizás para mí esa es la mayor lección que les puedo dar a todos los empresarios que están acá. Todos estamos viendo la crisis, todos estamos con problemas sociales, de salud, ¿no es cierto? Todos estamos afectados de una u otra forma en algo en nuestra vida hoy por hoy. No estamos contentos con lo que está pasando. Pero podemos reforzar esa negatividad o podemos reforzar la parte positiva. ¿Y qué es lo que yo les invito a hacer? En todas las redes sociales, ventajosamente, si es que algo de bueno tiene el COVID, es que es una crisis global, es una crisis multisectorial, es una crisis de todos nosotros. Entonces, todo lo que le está pasando a Galápagos, al turismo en Ecuador, al camaronero, al exportador, al banquero, al comerciante, lo que sea, en cualquier sector que uno se imagine, ya le ha pasado a alguien más en el mundo. Y alguien más ha encontrado o una solución o algún tipo de paliativo para poder avanzar. Y entonces yo lo que recomiendo es busquen espacios para la inspiración. Busquen espacios en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, y síganle a gente que realmente aporte en eso. Y hagan lo que llamamos, ¿no es cierto?, en innovación, en diseño, en competitividad, active listening, una escucha atenta, una escucha activa. Es decir, siempre miren esas opciones en otras industrias, que si yo alguien me decía ayer, resulta que yo vi algo que está haciendo la industria del cine que le puede servir a mi industria acá en el Ecuador de un tema. Nada que ver. Hollywood, Silicon Valley, nada que ver con el Ecuador, pero puede servir porque tengo una inspiración de lo que están utilizando en otras industrias. Abran sus antenas, llénense de inspiración, llénense de eso y pónganlo en un papel. Siempre anoten, ya sea en un papelito, yo siempre cargo estos papelitos así, ¿no es cierto?, para anotar las cosas, o en un papel, o en su celular, donde sea, y llévenlo a su equipo de trabajo. Pónganle a pensar a la gente de su empresa en qué harían con esos elementos que están viendo ahí. El tema de la digitalización, el tema de los cambios de consumidores, ¿cómo podríamos aprovechar esa oportunidad? Si no lo haces, la realidad es que la crisis se queda como crisis. Y esa es la gran verdad, Rodrigo, por ese lado. Bien, bien. Ahora, también hay algunos comentarios, preguntas acerca de qué puede hacer la banca ya en general para enfrentar o manejar si es que hay una segunda ola más grave, se agrava el tema de COVID, hay mayores restricciones de las que ya han habido. ¿Qué opciones, qué ideas podría tener la banca para responder a esa situación que podría darse? A ver, sí, lo primero es que el sistema bancario ha demostrado en Ecuador una buena capacidad de resiliencia. Es decir, el primer rol del sistema bancario en medio de una crisis como esta es no entrar en crisis. Parece una verdad lógica, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tiene que pasar. Si el sistema bancario entra en crisis, ni las charlas que estamos dando ahorita, ni todo lo que estamos hablando funciona, ¿no es cierto, Rodrigo? Porque estaríamos apagando fuegos, estaríamos hablando de una cosa absolutamente diferente. Entonces, lo primero es mantener la estabilidad del sistema bancario. Eso es lo que tenemos que hacer. El segundo elemento es que tenemos que lograr seguir manteniendo la confianza de los clientes que nos permitan canalizar esos recursos hacia el sector productivo y hacia los créditos. Y ahí lo que estamos viendo es que yo he visto con mucho gusto, con mucho orgullo, te podría decir incluso, Rodrigo, y claro, yo soy juez y parte en este tema, pero lo tengo que decir, lo que está haciendo la banca ecuatoriana en términos de digitalización. Casi todos los bancos del Ecuador han sacado nuevas plataformas electrónicas, nuevas plataformas web, nuevas aplicaciones, nuevas estrategias incluso para llegar a la gente. Muchos de ellos, como el Banco Guayaquil, ha cambiado incluso su estrategia, su color, etcétera. Y no es solo un cambio de imagen, hay una voluntad real de volver a conectarse con el cliente, de volver a ayudarle a esa gente y de aplicar, como decía yo, innovación, pero para resolver el problema de las personas. Yo creo que es ahí donde la banca va a tener que seguir trabajando. Y claro, no es solamente porque eso es bueno para los clientes, sino porque es bueno para la banca. Es decir, en un entorno en el cual la rentabilidad bancaria, la utilidad bancaria está cayendo tan fuerte, pues obvio, necesitamos que esas plataformas tecnológicas y digitales ayuden a abaratar costos para que podamos seguir prestando el servicio, ¿no? Yo creo que por ahí va a estar el rol de la banca y el último gran elemento, sin duda, va a ser el tema de trabajar en inclusión financiera. Ahí hay mucho problema en regulación, mucho problema en normativa, pero creo yo que vamos a poder seguir avanzando el próximo año, ojalá en un entorno político mucho mejor también. De acuerdo, de acuerdo. Julio José, agradecerte mucho por este espacio, realmente muy interesante. Yo creo que para todos nuestros clientes que han estado conectados, hemos tenido más de 400 personas en algún momento escuchándote, es muy grato. Así que, Julio José, no sé si tengas algo más que anotar.
Sí, muchas gracias. Disculpa que te interrumpí, pero les dejé, antes de que se vayan, les he dejado aquí el link a la presentación, ¿no es cierto? Ahí pueden ustedes ingresar a la web, es una página web segura, etcétera, en la cual están todos estos temas y pueden jugar y para atrás y para adelante. Espero sus comentarios, con todo gusto, quizás si que alguien quiere interactuar conmigo de forma positiva y propositiva, siempre por favor en redes sociales, ya saben, en Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, cualquiera de ellas me encuentran a mí como Prado JJ. Ha sido un gusto estar con ustedes y ánimo en los que los falta todavía del año y el año próximo. Gracias a ustedes, Rodrigo. Sí, yo creo que nos quedamos con asignatura de volver a hacer una charla de este tipo. Yo creo que hay bastantes preguntas más y hay bastante más que hablar. Te agradezco mucho, agradecerles mucho a todos los que han estado conectados a esta charla y muy pronto les daremos a conocer otra fecha para poder volver a conversar y estar unidos de esta manera, aunque sea virtual, pero podemos comunicarnos siempre. Y eso es algo importante en estos momentos. Muchas gracias, un abrazo a todos y hasta luego. Me despido. Gracias, Julio José. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.